Hoy os propongo revisar una pequeña aventura sobre un pueblo siempre en lucha por su independencia y siempre desestabilizando a sus vecinos. Una aventura que nos llevará a vivir operaciones encubiertas realizadas desde bases secretas, a las batallas más grandes del continente libradas con todo tipo de armamento e incluso el peligro de una guerra nuclear. Todo esto se vivió en el sur de África entre las décadas de 1970 y 1980. Una aventura narrada en afrikáner, en inglés, en portugués y, aunque pueda sorprender, también en español. Sin duda, Sudáfrica constituye una excepción en el llamado continente negro, e incluso en todo el mundo. Resulta muy difícil encontrar un país con tantas etnias, tantos idiomas, tantas religiones y una historia tan convulsa. Tal vez la India pueda tener una diversidad parecida, pero una historia muy diferente porque, para empezar, Sudáfrica es ya casi el único país africano donde vive la tribu blanca, como la llamó Alfonso Rojo. En los demás países africanos, la otrora numerosa población europea prácticamente desapareció o va camino de hacerlo. En Argelia, los descendientes de franceses tuvieron que abandonarlo todo y salir a toda prisa poco antes de declararse la independencia en 1964. De Angola huyó la mayoría de los portugueses, más de 300.000, unos pocos días antes de la independencia. En Rodesia pasó algo parecido, aunque no con tanta rapidez, pero cuando se transformó en Zimbabue ha seguido pasando hasta no quedar casi nadie de aquellos 250.000 descendientes de europeos que convirtieron a ese país en un ejemplo, como dijo Ali Amarrui. Sí, aquí, en este rincón de Zimbabue, he descubierto un tenue destello de las potencialidades de África. Un tenue destello de un posible futuro para este continente que parece dar resultados. Mencionar lo sucedido en estos países es importante para entender un poco más el sentimiento de los afrikaners, los blancos del sur. Varios factores caracterizan a estos africanos blancos que viven en Namibia y especialmente en Sudáfrica. Uno de esos factores es su percepción de ser occidentales, de vivir las mismas dificultades y las mismas penurias que los europeos, los estadounidenses, los salvadoreños. Para ellos, o al menos para muchos de ellos, todas las guerras que han mantenido con sus vecinos, lo que llamaban la Guerra de la Frontera, fue parte de la Guerra Fría, en la que dieron su sangre por defender su independencia de Moscú. Para empezar, los que crean que los africanos blancos, los llamados por sí mismos afrikaners, son europeos que se adueñaron de esa parte del mundo y con el régimen de la segregación, el apartheid, sometieron a los habitantes oriundos y originarios de aquella región, que se olviden porque no fue así. De aquellos nativos que conoció Jan van Riebeeck y sus hombres en 1652, la inmensa mayoría desaparecieron no mucho después. Entre los pocos que se hibridaron, con los blancos y los esclavos asiáticos traídos, los pocos que murieron en guerras y los muchos que mataron las enfermedades traídas por los europeos, muy poquitos llegaron a principios o mediados del siglo XIX. La población negra actual de Sudáfrica es mayoritariamente descendiente de pueblos negros emigrados. Fue en el siglo XIX cuando esos pueblos, como el Zulú, bajaron hacia el sur y comenzaron a compartir el mismo territorio con los blancos que llevaban poblándolo unos 200 años. Por esto, en muchísimos afrikaners anida la idea de que ellos son los auténticos pobladores de aquellas tierras y los negros son poco menos que unos recién llegados, que lo mejor que podrían hacer es volverse a sus selvas norteñas. Pero, en honor a la verdad, debe decirse que los sudafricanos también ocuparon África del Suroeste, cuando Alemania perdió la Primera Guerra Mundial, en principio como mero protectorado, pero más de un blanco hubiese cambiado muchos territorios sudafricanos con mayoría negra por el África del Suroeste alemana, actual Namibia. La evolución de la tribu blanca la veo bien comentada en el vídeo La curiosa historia del pueblo afrikaners. Pero sí veo interesante remarcar que, por más que muchos afrikaners en el siglo XX tuvieran abuelos en Europa, la mayoría eran hijos, nietos y bisnietos de otros afrikaners. No conocían a nadie fuera del continente, no tenían la casa de nadie donde ir si cambiaba el régimen, como habían hecho los descendientes de otros europeos en Argelia, Angola y Zimbabue para evitar las atrocidades que podían esperarles. Tú perdiste a tus padres. Es un modo suave de decirlo, pero sí. A mi madre la violaron y le pegaron un tiro. A mi padre le decapitaron y le colgaron de un gancho en el granero.
Yo tenía 9 años. Ante los hechos vividos en Rodesia y esa falta de arraigo fuera de África, los Afrikaners estaban dispuestos a luchar con todos los medios a su alcance, lícitos e ilícitos, morales e inmorales, como habían hecho todos los descendientes de europeos implantados en África al terminar la Segunda Guerra Mundial. Se puede decir que militarmente todos ganaron, pero no políticamente, porque todas las naciones terminaron obteniendo su independencia. Portugal fue la última en conservar su imperio y, paradójicamente, la que peor llevaba la guerra, sobre todo en la Guinea portuguesa. Mientras los lusos se desangraban en sus colonias, Sudáfrica vivía más o menos estable, con la violencia cotidiana, publicando una ley tras otra para empobrecer y arrinconar a los negros, y colaborando con sus vecinos imperiales, como con Portugal, para construir la presa de Ruacana. Lo habitual hasta la independencia de Zambia, porque el 18 de julio de 1966 varias granjas del norte de Namibia fueron atacadas por un grupo que después se llamaría Ejército para la Liberación del Pueblo Namibio, brazo armado de SWAPO, la Organización para la Independencia de África del Suroeste. Ese día comenzó la Guerra de la Frontera. Afortunadamente para Sudáfrica, desde Zambia poco territorio podían atacar los namibios. Y mientras la Fuerza de Defensa Sudafricana podía ir adquiriendo experiencia en la guerra de guerrillas, porque colaboró con el ejército de Rodesia. Sin embargo, la cuestión podía cambiar mucho si Angola se independizaba y entraba en Luanda un gobierno promarxista, lo que daba la impresión de que iba a suceder en 1975. Para tratar de evitarlo, Pretoria organizó la Operación Savannah. Una columna de vehículos ligeros cruzó la frontera sur con la intención de llegar hasta Luanda y colocar allí al gobierno que decidiese Pretoria. Según los propios sudafricanos, todo fue relativamente bien hasta llegar a la localidad de Ebo. Allí, los hombres mandados por el coronel Jan Beiterbach se toparon con la primera resistencia en condiciones. Pero curiosamente aquellos soldados que los detuvieron no hablaban suajili, ni portugués, ni siquiera inglés, sino español. El ejército cubano enviado por Fidel Castro tenía la misión de apoyar al gobierno del Movimiento para la Liberación de Angola, el MPLA. Independientemente si la batalla de Ebo fue un revés o una derrota contundente, los sudafricanos recibieron la orden de retirarse. Pero de regreso, el coronel Jan Beiterbach tuvo la idea de organizar una unidad como la Legión Extranjera Francesa para intervenir en Angola. El 32º Batallón o Batallón 32. Una unidad secreta, entrenada y mandada desde una base secreta que cambió 3 veces de emplazamiento, que fue una de las mayores pesadillas para namibios, angoleños y también sudafricanos negros. Todos ellos entrenados y armados en las partes de la frontera con el África del Suroeste que no controlaba la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, UNITA, el movimiento en aquel tiempo incipiente liderado por Jonas Savimbi, aliado de Sudáfrica y Estados Unidos. El bautismo de fuego de los soldados Búfalo no pudo ser más contundente. La Operación Reinder en 1978 contra la localidad de Kasinga. Transportados en aviones, los sudafricanos saltaron sobre Angola y atacaron la base militar y campamento de refugiados de SWAPO. Según sus participantes, el ataque no fue así de sencillo. Terminaron como en el infierno de Dante, entre las llamas, explosiones y muertes. Muchas muertes sin distinguir entre combatientes y no combatientes. Pero lograron arrasar la base y volver a Namibia. Al año siguiente, los helicópteros sudafricanos realizaron las operaciones Rec Stop en Angola y Safran en Zambia. En 1980 nuevamente entraron en Angola con la operación Skeptic contra las bases situadas en Chifufa y Mulola. En 1981 las operaciones Protea y Daisy. Después la operación Ascari. Y así siguieron con una operación tras otra durante un total de 18 años. Mientras, en Mozambique, no hacían más que armar y entrenar al Renamo, que tampoco se quedó precisamente manco cometiendo acciones contra buena parte de la población del país y buena parte de las infraestructuras dejadas por los portugueses para desestabilizar todo lo posible al gobierno de Frelimo. Pero en Angola, los dirigentes del MPLA y los soviéticos parecían hartos de no terminar nunca con la UNITA.
por lo que planificaron la gran operación Saludando Octubre, la mayor realizada en África desde las acciones de Rommel con su Afrika Korps. Al principio los angoleños y soviéticos fueron como una pisonadora contra la UNITA, pero al pasar la localidad de Cuito-Cuanavale, los sudafricanos vieron peligrar la supervivencia de su aliado y decidieron intervenir con todos los medios a su alcance. Lanzaron la Operación Hopper. Entonces la situación se dio la vuelta y era el ejército angoleño el que corría peligro de ser destruido. En ese momento fue la intervención cubana la que aflojó el cerco, sobre todo gracias a sus pilotos que se adueñaron de los cielos y estaban a punto de seguir hasta terminar con la UNITA y la presencia militar sudafricana. No solo en Cuito-Cuanavale, sino en la totalidad de Angola. Hasta la Unión Soviética se alarmó del ímpetu cubano y no les entregó los depósitos de combustible externo que necesitaban sus MiG-23 para llegar hasta la base de Kalueke, ocupada por el Batallón 32, y el complejo hidroeléctrico de Ruacana, que daba riego a Namibia. Pero ni cortos ni perezosos los cubanos construyeron una nueva base aérea mucho más al sur, en Kahama. El ataque a Kalueke y al complejo hidroeléctrico de Ruacana fue un éxito. Incluso, en una charla informal durante las negociaciones, los cubanos amenazaron veladamente a los oficiales de la SADC con bombardear Namibia o incluso Sudáfrica si no se retiraban, o si se les pesaba por la cabeza utilizar sus 5 armas nucleares. Finalmente firmaron la paz, Sudáfrica se retiró de Angola, perdió Namibia y se terminó el régimen del apartheid. Cuba también se retiró y los veteranos a punto estuvieron de derribar al castrismo. El MPLA y UNITA celebraron elecciones y como ganó el MPLA volvieron a la guerra. Pero no fue el fin de las intervenciones sudafricanas. Años después y durante la Segunda Guerra del Congo, Nelson Mandela decidió apoyar a los rebeldes contra Laurent Desire Kabila, a lo que contestaron con hombres y aviones Zimbabue y la Angola del MPLA, que se había logrado recuperar de su segunda guerra con UNITA, en la que casi perdió la totalidad del territorio. Menos mal que contrató a los mercenarios sudafricanos de Executive Ofcom para que le dieran la vuelta a la cosa. Sudáfrica, siempre metida en todos los fregados.